Nos encontramos con un cliente dando servicio a un UPS y haciendo unas pruebas con planta de emergencia. Aprovechamos para hacer un corto video. Este es un equipo UPS de la marca Triblight de 40 kVA. La tecnología es online. Aquí podemos observar un gabinete adicional al equipo, y este gabinete es un banco externo de baterías. El equipo por sí solo sí cuenta con batería interna, pero su tiempo de autonomía es mínimo, aproximadamente unos 4 a 5 minutos. Y el cliente nos solicitó agregar un banco adicional para poder obtener mayor autonomía en el caso de que falle la planta de energía. Por ello se conectó este banco adicional que cuenta con varios módulos con batería. Y con este banco externo de baterías se incrementa el tiempo de autonomía del UPS aproximadamente a unos 15 minutos a plena carga. El cliente adicionalmente nos pidió la fabricación de un tablero de bypass externo para, en caso de falla del UPS, poder transferir la carga a un interruptor externo, y de esta manera, mientras se está reparando el UPS, no hay ningún problema para la continuidad de operación de las máquinas del cliente. Vamos a ver un poquito más a detalle este tablero. En este acercamiento vemos 3 lámparas LED con 3 etiquetas. Las primeras 2 son de color verde y dicen voltaje UPS 1 y voltaje UPS 2. La razón de esto es que este tablero, aparte de ser un tablero de bypass, también es un tablero de emparalelamiento. El equipo Triblight del que estamos hablando tiene la capacidad de emparalelarse. La idea inicial del cliente era, a futuro, poder emparalelar otro UPS para poder aumentar la capacidad de 40 kVA a 80 kVA. Finalmente decidieron no emparalelarlo, sí adquirieron el segundo UPS, pero no lo colocaron en paralelo. Por ello solamente uno de los LEDs está encendido, que indica que el UPS está funcionando. Y la tercera lámpara es una lámpara de color ámbar que nos muestra la presencia de voltaje de bypass. Si hay un corte de energía, dicha lámpara de color ámbar se va a apagar. Nos sirve simplemente para poder saber que hay presencia de voltaje de bypass. En este lado del tablero podemos observar 2 interruptores rotatorios. El interruptor superior se llama switch de bypass. Es el que nos permite hacer el bypass mecánico del sistema. El switch inferior se llama switch de UPS y es el que nos conecta el voltaje del UPS a la carga. Solamente uno de los interruptores puede estar energizado en un momento dado. En este caso el que está energizado es el de UPS, y esto nos indica que el UPS es el que está alimentando la carga. También esto se indica con una lámpara indicadora de color verde que dice carga alimentada por el UPS. Si el tablero se encontrara en el modo de bypass, el switch de la parte de arriba estaría en on o en encendido, y el switch de abajo estaría abierto. Y la lámpara ámbar de arriba, que dice carga alimentada por bypass, sería la que se encontraría encendida. Si a ustedes les interesa que yo les muestre qué tiene este tablero en el interior y cómo funciona, por favor pónganmelo en los comentarios y haremos un video al respecto.
Aquí estamos viendo ya todo lo que es el tablero del bypass. Observen que en la parte izquierda inferior hay dos tubos donde pasa el cableado. Por un lado, el cableado que va a alimentar el UPS y por otro lado el cableado donde la salida del UPS regresa y alimenta el tablero de bypass. También podemos observar en la parte derecha del tablero superior dos tuberías adicionales. Una de las tuberías, por ella llega el cableado de alimentación de bypass y por la otra tubería sale el cableado que va del tablero de bypass para alimentar la carga. Aquí podemos ver dónde está conectado ya el UPS, lo vemos ya completamente, y al lado a su izquierda podemos observar el banco de baterías adicional. Les repito, este UPS sí cuenta con batería interna, pero el tiempo de autonomía que ofrece es muy bajo, alrededor de 4 a 5 minutos a plena carga. A partir de el interruptor que alimenta el UPS, colocamos un protector de picos de voltaje, cuyas siglas, por su nombre en inglés, son SPD. SPD viene de las palabras Surge Protection Device. Este supresor de picos de voltaje es trifásico, porque el UPS es trifásico, y la capacidad del supresor es de 100 kiloamperes. Aquí lo que yo quiero que observen es que el tubo para conectar el cableado al gabinete donde se encuentra el interruptor es un tubo muy pequeño, y esto es por una causa. Para instalar un supresor de picos de voltaje hay que seguir ciertos requisitos con el objetivo de poder obtener la mejor protección de dicho dispositivo. Y una de esas condiciones es que el cableado sea lo más corto posible. Por ello se instaló de esta manera. Este supresor cuenta con un LED de estatus, donde dicho LED, al estar encendido, nos indica que la protección del supresor se encuentra operando correctamente. Si llegara a haber daños en el supresor, de tal manera que la protección del equipo supresor se vea reducida, el LED se apagaría, indicándonos que es necesario reemplazarlo. El tiempo esperado de vida de este tipo de supresores es generalmente al menos de 10 años. Aquí es un detalle más cercano del supresor. La marca es Emerson y el modelo es PowerSure. Y el LED es solamente de un estatus. Como es trifásico, cualquiera de las tres fases que se vea dañada en lo que son sus elementos de protección sería suficiente para que el LED se apague. Y ya con eso nos indica que es necesario reemplazarlo. Vamos a ver otro supresor que se encuentra instalado para otro UPS que está en el mismo cuarto. Es la marca es Intermatic y el modelo es PanelGuard 2500. Este es un poquito diferente porque cuenta con 3 LEDs y esos 3 LEDs nos indican la protección en cada una de las 3 líneas. Es decir, que si hay falla en los elementos de protección de alguna de las 3 líneas, dicho LED se va a apagar. Este supresor se los muestro para que vean cómo no debe de instalarse un supresor de picos. Nosotros no lo instalamos, ya tiene tiempo de que se instaló y está mal instalado. Vamos a ver por qué. Aquí observen que el cableado que alimenta el interruptor, este interruptor de la derecha, es el interruptor que alimenta el supresor. Observen que el cableado proviene de arriba y es un cableado largo. Y luego la salida del interruptor hacia el supresor es un cableado largo y haciendo una curva. Esta no es la manera correcta de instalar el supresor y instalándolo de esta manera
las capacidades de supresión se ven un poquito afectadas. Posteriormente les voy a hacer un video donde les voy a explicar cómo debe de instalarse correctamente un supresor de picos de voltaje. Este supresor no está instalado correctamente. De hecho, nosotros ya se lo notificamos al cliente para que posteriormente se haga la corrección. Aquí vamos a ver un detalle de lo que sería la parte frontal de control del UPS. Y aquí en la parte izquierda estamos viendo lo que sería el botón EPO. EPO significa Emergency Power Off y es un botón que nos permite apagar inmediatamente el UPS y desconectar la carga de la salida de una manera inmediata en el caso de algún evento, como por ejemplo algún incendio en el edificio o una inundación. De esta manera lo que hacemos es que desconectamos o dejamos sin energía todos los circuitos eléctricos alimentados por el UPS y en el caso, por ejemplo, de un incendio, esto nos ayuda a que en caso de cortocircuito en cableados, por estarse quemando, no se avive más el incendio. Para activar esta función de Emergency Power Off, lo que se hace es que se levanta una tapita que no se aprecia muy bien, pero es una tapita transparente. Se levanta y entonces podemos ya presionar el botón. Esa tapita es para evitar que accidentalmente presionamos el botón, porque si lo presionamos, pues apagamos el UPS inmediatamente y tumbamos la carga. Y todas las máquinas conectadas al mismo se apagarían inmediatamente. En la parte derecha del botón EPO vemos 4 lámparas LED, donde la lámpara superior se llama normal, es de color verde, y va a estar encendida cuando el UPS está entregando voltaje a la salida. La siguiente sería battery, esta lámpara es de color ámbar, y cuando enciende nos indica que el UPS está entregando voltaje a la carga por medio de las baterías, es decir que está operando en modo baterías. La siguiente lámpara se llama bypass, no recuerdo si es de color ámbar o es color rojo, eso varía un poquito dependiendo del fabricante, lo más seguro es que sea color ámbar, y cuando está encendida nos indica que el UPS se encuentra en modo bypass y por lo tanto, aunque la carga está siendo alimentada con voltaje, no hay regulación de voltaje ni tampoco tenemos disponible el respaldo con baterías. Por lo tanto, sería una situación crítica porque tenemos que mandar reparar inmediatamente el UPS. La siguiente alarma se llama fault y va a encender en el caso de alguna alarma o un problema en el equipo. Puede ser una falla electrónica de alguna tarjeta, puede ser la falla de un ventilador, puede ser una sobretemperatura y esto nos indica pues que tenemos que revisar cuál es la causa y mandar a llamar a la gente para que revisen el equipo y lo reparen. Son las 4 lámparas disponibles, lámparas LED, y lo normal es que solamente esté encendida siempre la lámpara color verde de operación normal. Cuando está encendida solamente esta lámpara, esto nos indica que el UPS está operando correctamente. Vamos a girar un poco a la derecha y aquí estamos viendo los 2 botones de operación del equipo. El botón de on es para encenderlo, el botón de off es para apagarlo. En equipos tan grandes como este y siendo equipos online, si presionamos el botón de encendido generalmente es inmediato la reacción del equipo y se enciende. Pero presionar el botón de apagado, generalmente lo que tenemos que hacer es mantener ese botón presionado algunos segundos, al menos 3 segundos. Y esto se hace para evitar que si accidentalmente presionamos el botón apaguemos el UPS. De todos modos, si mandamos a apagar el UPS, no va a tumbar carga. Lo que haría es irse a operación de bypass automáticamente. En el caso de este equipo, si presionamos el botón de apagado para que el equipo se apague, en la pantalla nos va a solicitar que confirmemos dicha orden, presionando otro botón. Finalmente, aquí estamos viendo la pantalla LCD, donde nos muestra lecturas,
nos puede mostrar alarmas del equipo y cómo se encuentra operando. Y en la parte de abajo contamos con 4 botones para la operación de dicha pantalla LCD. Tenemos la tecla Escape, que es para salir de algún menú en el que estamos dentro. Las teclas de flecha hacia abajo y hacia arriba, que nos permiten movernos en los menús. Y la tecla de Enter. Vamos a ver aquí el menú de mediciones del UPS. Observen que en la pantalla dice 1.1 y dice en un recuadro entrada. Por la parte de arriba vemos las letras R, S y T, que en muchos países le llaman así a las líneas. Puede ser 1, 2, 3, puede ser ABC o puede ser RST. Aquí Tribla le llama RST. Primero nos muestra los voltajes de fase, que los voltajes de fase es el voltaje de una línea con respecto a neutro. Este equipo es para 208 entre 120, por lo tanto el voltaje de fase esperado o el nominal es de 120 volts y actualmente tenemos 124.1, 124.2 y 125.2. El voltaje está ligeramente alto, pero no es mucho. Son solamente 5 volts, es menos del 5%. La siguiente línea nos muestra el voltaje de línea. El voltaje de línea es el voltaje de una línea con respecto a la otra. Que lo esperado, porque de acuerdo a cómo tenemos configurado el equipo, lo tenemos configurado para una salida de 208 volts. Por lo tanto, deberíamos de esperar a la entrada 208 volts. Sin embargo, estamos viendo 215.0, 215.9 y 215.8. Y finalmente nos muestra la frecuencia, es frecuencia de entrada, y vemos que tenemos 61.1, 61.1 y 61.1. Observen que la frecuencia no es 60.0. Esto es porque el equipo en este instante que tomamos el video se encontraba operando con planta de emergencia. Por ello la frecuencia es ligeramente mayor que 60 Hz. Sin embargo, aunque tenemos 61 Hz en la entrada, el UPS no tiene ningún problema para seguir operando correctamente, porque su rango en la entrada es de más o menos 5 Hz. Este es el menú 1.2, donde nos muestra las tensiones de bypass. Es igual RST, voltaje de fase y voltaje de línea, y observen que las lecturas son completamente las mismas. Esto es porque en este equipo el voltaje de entrada es exactamente el mismo que el voltaje de bypass. En este menú estamos viendo el voltaje de inversor. Este es el voltaje que obtenemos a la salida del inversor antes del switch estático. El voltaje que sale del inversor ya para alimentarse a la carga va a pasar por un switch estático. Entonces estas tensiones que estamos viendo en la pantalla son los voltajes directamente a la salida del inversor. Y las tensiones son en voltaje de fase 120.0, 120.0 y 120.0. Y el voltaje de línea es 207.8, 207.8 y 207.8. Observen que las tensiones a la salida son bastante cercanas al nominal. Esto es porque la regulación de tensión de este equipo es de más o menos 1%. Es una excelente regulación. La frecuencia nos da los mismos 61 Hz que nos entrega a la entrada la planta de emergencia. Esto es debido a que el inversor tiene que seguir la frecuencia del bypass para poder permanecer sincronizado con bypass. Aproximadamente para que pueda mantenerse sincronizado con bypass, la frecuencia en este equipo deberá ser de más o menos 1.4 Hz y estamos dentro todavía del límite. Si la frecuencia de la planta fuera, por ejemplo, de 62 Hz,
ya no se podría mantener el inversor sincronizado y en ese caso dejaría de seguir al bypass y obtendríamos una frecuencia de 60.0 Hz. Aquí está siguiendo al bypass y por lo tanto la frecuencia del inversor es igual a la de bypass, 61 Hz. El menú 1.4, salida, y salida se refiere ya al voltaje que va hacia la carga, es decir, que es el voltaje que pasó por el inversor y por el switch estático de salida y ya se encuentra disponible para la carga. Es el voltaje que medimos ya en las barras de salida del UPS. Observen que es 120.1, 120.1, 120.1, hablando de voltajes de fase, y 208.0, 208.0 y 208.0, hablando de voltajes de línea. Igual la frecuencia, 61.1, porque el inversor se está sincronizando con bypass. Este sería el siguiente menú. Igual estamos hablando de la salida, RST, pero aquí estamos hablando de otros temas. Estamos hablando de el porcentaje de carga y nos muestra qué porcentaje de carga le tenemos conectada a cada una de las tres líneas. Y como este equipo es de 40 kVA, por cada línea vamos a tener aproximadamente máximo 13 kVA. El porcentaje de carga es un porcentaje de esos 13 kVA. En la línea 1 o la línea R tenemos el 14%. El máximo sería 100. Entonces observen que tenemos muy poquita carga. En la línea S o la línea 2 tenemos el 16% y en la línea T o línea 3 tenemos el 13%. Esto nos indica que podemos agregarle más equipos a nuestro UPS y el UPS de todos modos los puede alimentar. Hablando ya de los kilowatts, observamos que en la línea 1 tenemos 1.5 kilowatts, en la línea 2 1.8, en la línea 3 1.3 y de los kVA tenemos 1.8 en la línea 1, 2.2 en la línea 2 y 1.8 en la línea 3. Si hablamos de kVA, recordemos que el UPS es de 40 kVA, tenemos aproximadamente una carga de 2, 3, 4, 5, de 5.8 kVA. De los 40 kVA que tiene disponibles el UPS, solamente le estamos pidiendo 5.8. Esto nos sirve porque como tenemos muy poquita carga, el tiempo de autonomía que nos va a dar va a ser mayor. El tiempo de autonomía depende de cuánta carga tengamos. Ahorita vamos a observar cuál sería el tiempo de autonomía. En este siguiente menú nos está mostrando la corriente que está circulando por cada una de las tres líneas. Esta corriente, recordemos, depende de la carga. En la línea 1 tenemos 15.9 amperes, en la línea 2 tenemos 18.6 amperes y en la línea 3 tenemos 14.8 amperes. Continuando con el siguiente menú, estamos hablando aquí en este menú de la batería. Observen que en la parte superior derecha dice float. Esto indica que la batería está en flotación, es decir, que el cargador de baterías se encuentra encendido. Donde dice tensión de batería, vienen dos tensiones. Esto se debe a que este equipo UPS cuenta con dos bancos de baterías, un banco positivo y un banco negativo. El banco positivo actualmente tiene una tensión de 163.4 volts y el banco negativo tiene una tensión de menos 163 volts. La corriente de cada banco más 0.5 amperes y aquí se equivocaron, debería decir menos 0.3 amperes. Pero bueno, lo ponen como positivo para indicar que hay corriente circulando del cargador hacia la batería. Si la corriente fuera negativa, indicaría que la batería se está descargando, por eso lo pusieron así. Aunque son los bancos positivo y negativo, hablando de la corriente, si la corriente es positiva, quiere decir que hay corriente del cargador hacia la batería para cargarla. Y si la corriente es negativa, quiere decir que hay
corriente de la batería hacia el inversor. ¿Por qué el inversor o por qué el UPS está operando en baterías? Así es como se utilizan las polaridades de corriente de la batería. Y por último, capacidad. Capacidad se refiere a qué tan cargada está la batería. Lo ideal es que esté cargada al 100% y actualmente estos dos bancos se encuentran al 99%. En este siguiente menú también es de batería y nos dice respaldo en minutos. Este equipo nos puede indicar el tiempo aproximado de respaldo que tenemos. Ese tiempo lo calcula el equipo de acuerdo a cuánta carga tiene conectada, es decir, cuántos equipos tiene conectados, y también lo calcula de acuerdo a cuánta batería tiene instalada el UPS. Aquí el UPS está tomando en cuenta que tiene un banco externo y en base a eso hace unos cálculos y calcula que el tiempo de respaldo con la carga actual sería de 96 minutos. Si hubiera un corte de energía y por algún problema la planta de energía no puede entrar a operar, el UPS podría estar operando con baterías hasta 96 minutos aproximadamente. Esto es algo muy útil en muchos equipos ya más grandes, sobre todo trifásicos, que nos dan esta información, cuánto tiempo de respaldo tenemos. Si el equipo estuviera operando en baterías actualmente, este tiempo de 96 minutos lógicamente que iría disminuyendo. Pero nos es útil porque supongamos que nos diga ya me quedan 20 minutos, pues entonces podemos empezar a apagar máquinas para evitar que se nos pierda la información. En el siguiente menú nos muestra las temperaturas en diversas partes internas del UPS. Bueno, el primero sería la temperatura ambiente. La temperatura del cuarto es de 26 grados centígrados. El siguiente dice PFC. PFC significa Power Factor Correction. Este tipo de equipos, que son de tecnología muy nueva, el rectificador trae una función adicional para corrección de factor de potencia. Eso es algo que les voy a explicar después. Y por lo tanto, cuando hablan de PFC, están hablando del rectificador. La temperatura en el rectificador es de 29 grados. Esto es muy útil porque si hubiera algún problema de que el equipo esté muy sucio o que estuviera algún ventilador dañado, aquí nos vamos a dar cuenta si la temperatura está muy alta. Entonces, el ver la temperatura ambiente nos sirve para comparar la temperatura de los módulos con respecto a la temperatura ambiente. Si es mucha la diferencia, es posible que esté caliente de más el equipo y haya que hacer alguna acción correctiva. La siguiente etapa que vigila sería la temperatura del inversor, que se encuentra en 31 grados. Lógicamente, si tuviéramos más carga, lógicamente estos 29 y 31 serían una temperatura mayor, porque también la temperatura en los módulos depende de cuánta carga tengamos. Y la última parte de los menús de mediciones es el bus de DC. Recordemos que hablamos de la parte del rectificador que se llama PFC. Este rectificador realmente es doble porque necesitamos entregar un voltaje positivo y uno negativo. De esa manera funciona el inversor, ya lo hemos visto en alguno de los videos. Necesitamos el bus positivo para que con ese voltaje podamos formar la onda positiva de la senoidal del inversor, y para formar la onda negativa o el semiciclo negativo necesitamos el bus negativo. Este tipo de bus más y menos nos ayudan para no tener que utilizar un transformador a la salida, y esto nos ayuda a simplificar la electrónica del UPS y la electrónica del inversor. Por eso en muchos UPS actualmente se utiliza un bus más menos. Aquí el bus más menos está, el nominal debería ser 210 volts, vemos que está en 209.9. Esto quiere decir que está operando perfectamente ese bus, o
lo que se llamaría el rectificador PFC. Y una manera de ver si hubiera algún problema sería que hubiera una diferencia de tensión entre el más y el menos de 5 volts o más. Si hay una diferencia de tensión de 5 volts o más entre el bus más y el bus menos, posiblemente nos indique que hay un problema de operación. Entonces, por eso es importante que nos muestre las tensiones en los bus más y los bus menos. Todas estas mediciones que están viendo nos los muestra en pantalla y es muy útil porque no tenemos que abrir el equipo para andar tomando mediciones. Ya en equipos grandes como este, que son trifásicos, esa es una gran ventaja, que nos muestra una buena cantidad de mediciones internas del equipo y nos ayuda para ver y verificar que el equipo está operando correctamente. Este sería el término de este video corto, pero quería aprovechar para que vieran un equipo trifásico operando. Y solamente me resta recordarles que si les interesa ver cómo funciona y cómo está hecho el tablero de bypass que utilizamos en este UPS, pónganmelo en los comentarios y si veo los suficientes comentarios me pondré a hacer un video para explicar cómo funciona ese tablero. Igual cualquier duda que se tenga acerca de este UPS o acerca de lo que vimos en este video, con todo gusto pónganlo en los comentarios y como siempre buscaremos contestarles a la brevedad. Muchas gracias.